Castro, que ha asumido la defensa técnica del exministro Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, para que nos explique cuál es la situación que tiene respecto de la justicia Juan Silva y qué perspectivas de solucionar el problema planteado por su negativa a ponerse a derecho. Doctor Jorge Castro, gracias por estar acá. Muy buenas noches. A usted por la invitación. Bueno, las personas tienen todo el derecho de guardar silencio cuando sienten que la imputación no es correcta. Primer punto, es una garantía constitucional. En segundo lugar, las personas que no han cometido un delito, según su perspectiva, tienen el derecho de ocultarse. Y en tercera alternativa está que la justicia ponga los elementos de convicción para imponer medidas limitativas de derecho, como son las prisiones preventivas, que pueden ser de 9, 18 o 36 meses. Cuando se trata de lavado de activos, hay que buscar cuál es el origen del problema y en dónde estaría el dinero, buscando la ruta del dinero. Para esto se han hecho allanamientos en la casa de la familia Silva. De la familia de Silva. El señor Silva estaba separado desde el 2006 con la esposa y tenía un tema de alimentos que tiene una sentencia con calidad de cosa juzgada, al cual le pasaron los alimentos a los hijos. Los hijos son menores de 28 años y, si bien es cierto, están estudiando, todavía había un tema de sostenimiento por descuentos ordenados por la Corte Superior de Puente Piedra. La señora es docente por 30 años, tienen un pequeño colegio y a mí me contratan ellos para ver el caso de ellos. Ambos. Ambos. El señor Silva y su... No, Silva después. Silva después. Silva después por intermedio de su hijo, porque como yo no lo he visto a Silva, no sé dónde se encuentra, el hijo me pide que yo haga una defensa en ausencia de su padre. Él ya estaba ausente, obviamente con un lugar desconocido, y me expone el caso y le digo de qué se trata, pues finalmente, ¿no? Y era el puente Tarata 3. ¿Y es el único punto en el que usted tiene que ver como abogado defensor? Sí, correcto. Me dan el caso y como yo conozco licitaciones públicas y contratos del Estado, que he visto aproximadamente 300 licitaciones y he participado en todos los procesos de compra-venta del Estado en la época de Fujimori, con importaciones inclusive de aviones, conozco perfectamente el sistema y es por eso que me llaman para ver si estaba bien la licitación o estaba mala la licitación. De acuerdo. ¿Y cómo avanza ese proceso? El proceso ha avanzado, como ocurre casi siempre cuando las personas no se ponen a derecho. Los fiscales solicitan la prisión preventiva por 9 meses, 18 meses o 36 meses. En este caso es acusado por asociación criminal y por el delito de colusión agravada. El problema pasa por la colusión agravada, que el Estado tiene que ser defraudado. Si no es defraudado, no hay colusión. Y si no hay colusión, no hay estructura organizativa de un grupo de organización criminal. Entonces, partiendo de ese punto, yo empiezo a averiguar qué pasó con la licitación 01 del puente Tarata. Y me hice una pregunta simple. ¿El puente existe o no existe? No se construyó, no. Hubo que anular la licitación, ¿no? Ya, la licitación fue descubierta después de que ya estaba adjudicada. Se genera un hecho de prolongación para preparar nuevas bases y ahí es donde intervienen los colaboradores eficaces, que ahora son Samir Villaverde, Carolyn López, la señora Silvia Barreda y Bruno Pacheco. ¿Qué cosa es lo que había en ese momento? Se tenía que cambiar el orden de la adjudicación. Primero estaba el consorcio Guayabamba, que había ganado, y se lo cambian para tableros estructurados y todo lo demás, ganando con 0.25, lo cual era sumamente sospechoso. Reviso yo la licitación y me encuentro pues que había una serie de hechos en la conformación, en la aplicación y en todas las cosas, conociendo yo la ley de contratación del Estado, y entonces recomiendo que esta licitación sea anulada y que se dé cuenta a Contraloría General de la República y que se denuncie el caso a la Fiscalía de la Nación. Sí. Eso se hizo. Entonces, el señor Silva denunció el hecho. Una persona que denuncia el hecho no puede recibir 100.000 soles, pues, ni 200, ni...
Uno nunca sabe. Uno nunca sabe porque hay quienes dan dinero a alguien poderoso, claro, tenía una reputación de ser muy cercano al presidente Pedro Castillo, Juan Silva, era el ministro con mayor presupuesto. Podría ser, pero en este caso no había, la situación esta no se detectó. Resulta que hace como 3 o 4 días aproximadamente ha sido detenido la persona que ha recibido los 100.000 soles y era de Provías, del ente autónomo. Sí han recibido los 100 grandes en el maletín, pero es otra persona y no es Silva. Ante esta situación yo ya intervengo, obviamente. ¿Es Samir Villaverde que pagó esos 100.000 soles? Samir Villaverde saca dinero de tableros, aproximadamente $4 millones para la coimisión, de los cuales dan una cuota inicial de 100.000, pero no al señor Silva. Se lo entregan a otro miembro de las licitaciones de Provías Nacionales. Este señor es el que hace que se retarden las cosas, que vayan allá para cambiar y hacer el cambalache allá. Y está probado que le entregaron la plata a él y lo ha puesto en su cuenta. La salida de la cuenta de Samir a la cuenta de este señor que ha sido detenido en el Cusco y ya confesó que él había recibido esto. Esto es lo que se detecta en esa licitación y se anula. Ahora, por lo que dice usted, el señor Silva es limpio como un diamante. En este caso. Que es el caso que usted ve. Que es el único caso que yo veo. ¿Y es el único caso pendiente que tiene con la justicia? No, es el único caso. No el único caso. ¿Por qué no se entrega? A ver, entregarse para esperar 36 meses para que le digan que es inocente o defender la inocencia frente a una mentira. Pero usted mismo ha dicho que los 36 meses de prisión preventiva se los han impuesto porque se ha dado a la fuga. Sí, pero una cosa es el derecho de ocultarse, de no hablar y esperar, y otra cosa es que acusen a usted que usted ha recibido una coima. Dos cosas totalmente diferentes. Para mí es más fuerte la coima. Pero reconocerá que se da la fuga durante un tiempo tan dilatado como es el caso del señor Silva, uno tiene razones de sospechar. No, la sospecha es simple y yo he demostrado que el puente Tarata no existe. La licitación tampoco. No hay agravio para el Estado. He obtenido la información del Ministerio de Transportes y de Provías Nacionales en copia certificada. La Fiscalía provocó el levantamiento de la inmunidad que tenía el ministro y fue sometido a 2, obviamente, instancias del Congreso. Me invitaron a las 2 instancias para yo defenderlo al señor Silva y me apagaron mi participación. La señora Camones no se le ocurrió otra cosa que decir que yo no soy el abogado. Y no pude presentar la prueba antes que se le levante la... Ahora, ¿por qué fue retirado de su cargo de ministro, pese al tiempo que había durado y la cercanía que parecía tener con el presidente Pedro Castillo? Bueno, él se retira porque obviamente se produce una censura al gabinete, ¿no? En febrero se retira, se va. La cercanía con él son de paisanos, profesores, están en ese ambiente, pero no había nada más que esa situación. No había ¿Era una persona calificada para ser ministro de ese sector? El señor tenía, obviamente, estudios como profesor, es un docente, conoce algunas cosas, pero es muy complicado y difícil que la mayoría de las personas o profesionales conozcan la ley de contrataciones del Estado, y más aún de una inversión de 300 millones. Pero una cierta experiencia de la gestión pública, una cierta experiencia en el Estado, que un ministro llega a esa responsabilidad. El tema es por el siguiente, que los que deben de ser calificados para ministros deben de tener por lo menos estudios de estos cursos, de estas cosas, de Contraloría, de control de la ley administrativa 27444. Pero no es el caso. Y no es el caso de ningún ministro. No, algunos sí. Acabamos de reunirnos con la ministra de Cultura, que estaba 10 años antes como funcionaria en el mismo ministerio. A ver, señor, yo he estado 30 años y he tenido 300 licitaciones en la administración. Y nunca me han encontrado nada. Sí. ¿Correcto? Sí. Nunca. Sí. No. Entonces, por eso pues. Pero yo he estudiado la administración.
para estos temas y soy en este momento proveedor del Estado para esos efectos. Pero por supuesto, pero justamente eso a la base de una formación de la que carecía su patrocinado. Para ser ministro no necesita pues tener otra cosa más que lo conozcan a usted y tenga confianza. El problema es que está ahí. El Estado tiene que cambiar de una manera diferente. El profesional tiene que estar en el lugar que le corresponde y no el amigo. Manifiestamente el señor Silva más bien entró como amigo, usted lo ha dicho, como paisano. Pero está bien, correcto. Y como colega maestro de Pedro Castillo. Ahora, se le atribuye también haber designado a personas que no eran idóneas, como Alcides Villafuerte, para favorecer empresarios en la obtención de obras. No, fue porque a uno de los miembros le dio COVID. ¿Sí? Y por eso es que terminó Villafuerte ahí. Por eso subió Villafuerte y ahí se produce el problema. Bueno, señor Castro, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones. Ya nos contará cómo evoluciona esto. Tengo entendido que hay algunos recursos ante la Corte Suprema, ¿no? Bueno, sí, yo he solicitado la variación de la medida porque la Fiscalía de la Nación ya obtuvo las copias certificadas que yo no pude presentar ni en el Congreso, ni en el Poder Judicial, ni en la Fiscalía. La propia Fiscalía me acaba de entregar las copias, me ha informado con una providencia. En ese sentido, entonces, si el señor legalmente ha resuelto el contrato, no hay agravio para el Estado, he presentado la variación y esperemos que se solucione el problema y enfrente en libertad del proceso. ¿Y en ese caso podría entregarse a la justicia? Una vez que se resuelva, claro que sí. Bueno, señor Castro, muchas gracias por estar acá. Me parece que nos veremos todavía alguna otra vez cuando esto avance. Ojalá con esta y con la de Toledo, señor. Yo soy presidente y directorio del Canal 4 de Perú Visión. Tengo acciones en esta y yo estoy uno de los que persigue a Toledo 23 años por lo que ha hecho, por lo que ha regalado el canal al señor Mome, al señor Graña, al señor Miro Quesada. Bueno, es otro tema judicial. Cuando guste, estaremos a la orden y hay proceso de investigación. Es una carpeta 16-2021 que está en lavado de activos. Muchísimas gracias, señor Castro, por su presencia, por sus